Hoy quisiera hacer algo un poco diferente, porque me doy cuenta que a veces uno se pone medio teórico, ¿viste? Y se va por las ramas, y por ahí pasa por alto las cosas básicas. Y una cosa básica en la fe cristiana tiene que tener una cosa práctica para realizarla. Yo me doy cuenta que a veces en los tips me voy por las ramas y me pongo a teorizar. Me encanta eso. Me encanta eso y creo en el valor de eso cuando uno teoriza y hace preguntas tipo niño. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? ¿O qué pasa cuando un perrito se muere? ¿Te das cuenta? Entonces ya empieza a pensar en términos de doctrina, de conocimiento bíblico, de teología. Y eso es muy importante porque de ahí va a salir la forma como uno se siente después y cómo las cosas que hace. Por ejemplo, ¿cuántas vidas se habrán salvado sin que la persona se entere? Porque aquella persona a la que hiciste enojar sabe que en la Biblia Dios no quiere que las personas se venguen por cuenta propia. Entonces quizá una persona te tenía ganas de matarte, dijo, no, Dios no quiere que yo me vengue, así que lo dejo todo en las manos de Dios y sin querer te salvó tu vida. Es un caso extremo, ya sé, pero me refiero a que se ve bien el mecanismo ahí. Ahí se ven bien los engranajes, cómo funcionan. En segunda Juan 1:6, al final de la Biblia, poco antes del Apocalipsis, ya de hecho es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, ahí está. Juan, en segunda Juan 1:6, dice así: en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Cuando él dice desde el principio, es un viejo, muy viejo, que cuando Jesús vivía y comenzó su ministerio, era un joven, muy joven. Muchos piensan que Juan, este Juan, era el apóstol más joven que había, probablemente un adolescente cuando comenzó con Jesús. Y a ese tiempo, cuando todo comenzó de esta aventura loca de Jesús con esos 12 apóstoles, es a lo que Juan se refiere con el principio. No es el Génesis, pero sí el principio. El principio de esa carrera, de ese discipulado que él tuvo con Jesús y que ya de viejo él la puede ver con una nueva perspectiva y se da cuenta de las cosas que tienen mucho valor, entre ellas el amor, esto del amor que muchas veces y aún contemporáneamente la gente lo asocia al romanticismo, a la dulzura, a regalar un bombón y ese tipo de cosas, que es un valor secundario del amor, porque el valor primario del amor pasa básicamente por perdonar, por ser menos salvaje en las relaciones, de eso se trata, ¿no? Y entonces yo lo práctico que quisiera hacer hoy es recomendarte, te lo recomiendo, quiere decir que a mí me parece bueno y que todo el mundo debería tener uno, además porque es completamente gratis, una aplicación que está tanto para la computadora como para el teléfono, que se llama YouVersion Biblia, Biblia YouVersion, así, Y-O-U como YouTube, pero es YouVersion, todo junto, YouVersion. Ahí en el tip voy a poner el link inmediatamente. Simplemente con ir al link ese, te va a ofrecer cargarla tanto para la computadora como para el teléfono. Vos decís, bueno, es como un libro. No, vos sabés que manejan, viste que la Biblia es una biblioteca en realidad, hay un montón de libros y hay diferentes versiones porque fueron hechas las traducciones, digamos, por diferentes personas, las hacen tratando de que el lenguaje sea lo más claro posible y lo más fiel posible a lo que dicen los idiomas originales. Y entonces
te hacen un trabajo, digamos, hay un trabajo de eruditos de la Biblia, gente, te digo, erudita en serio, muy sabia, muy conocedora del paño, que toma en cuenta todos los descubrimientos que ha habido a través de la arqueología en el último siglo en especial y en este último tiempo, donde realmente hay una documentación muy grande para avalar cada una de estas versiones que una plataforma seria como YouVersion te puede ofrecer, nos puede ofrecer. De hecho, porque yo mismo estoy usando ahora una aplicación que está dentro de esta aplicación que se llama el versículo diario. Y entonces lo que hace es, ella, si vos lo querés así, lo planeas así, te manda todos los días a la computadora o al teléfono, a la hora que vos le digas, te manda un versículo de la Biblia elegido para que sea de inspiración, para que te ayude. Tiene otras cosas como planes para leer la Biblia. Vos podés planearte leer toda la Biblia, que es una hermosa meta para un año, para unas vacaciones, para un tiempo determinado, que uno mismo puede fijar, de leer toda la Biblia, toda, incluyendo todas las partes, aún las más difíciles de entender o leer, pero con la ventaja de que cuando vos terminás, tenés un panorama de la Biblia y no solamente de algunos pensamientos así separados o desconectados día por día. O partes de la Biblia, como el Nuevo Testamento o algún libro así. Vos podés planear eso y es muy linda, vale, te digo, realmente vale la pena bajarla y poner alguno de estos, por ejemplo, planes diarios o planes de oración. Vos podés ahí anotar una listita de las cosas por las que vos querés orar y después las podés ir tachando conforme van siendo respondidas. Le podés llevar así una ayuda a memoria, como un papelito. Te digo, tiene muchas funciones prácticas. Así como te da un versículo por día, podés pedirle que te dé una imagen por día. Y entonces te trae una imagen bonita acompañada con un texto bíblico cada día, que es muy linda y se puede usar para compartir en las redes y en eso. Pero acordate, el contenido del texto no es bájense la YouVersion. El contenido del texto de hoy, segunda Juan 1:16, es, miren, el amor consiste en esto, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Entonces, hay toda una cuestión de esa comunicación sobrenatural de Dios con sus hijos a través del Espíritu Santo, esos retoques de nuestra vida, esa presencia sensible de Dios en nuestra vida, especialmente notable en los momentos de mucha dificultad, pero eso sobre un colchón, sobre una base, sobre un cimiento de cosas que uno practica de Dios. La práctica de la oración, la práctica de la lectura de la Biblia, la práctica de la comunión con otras personas cristianas, la práctica de la dependencia de Dios, la práctica de buscar su presencia cada día y en cada momento y no olvidarse nunca, la práctica de confesar los pecados y pedirle perdón a Dios diariamente y un montón de otras prácticas que son la verdadera base de la fe. De manera que ese es, aunque es medio poco pretencioso quizá el tip de hoy, eh, te acerco una posibilidad que seguramente cuando la descubras me la vas a agradecer que te la haya recomendado. Es muy buena. Te mando un beso y deseo que Dios te bendiga hoy en este fin de semana tan largo, en particular en la comunión con Dios.